sanmartiniana, argentina-peruana. En primer lugar, quiero presentar al señor embajador de la Embajada del Perú, señor José Luis Pérez Sánchez Cerro. Destacando a la vez a todos los agregados militares de la Embajada, el capitán de navío Pedro Ramírez Núquez, agregado de defensa, coronel José Capa Gubillón, agregado policial, comandante José Cuya Silva, agregado policial adjunto, coronel Jorge Paredes, de la Fuerza Aérea del Perú. Quiero en particular agradecer al contraalmirante Troitiño, presidente del COFA, gran amigo, siempre respetando absolutamente todos los valores sanmartinianos y todo lo que tenga que ver con la ética y la moral, hoy totalmente perdida. Y el señor Francisco Vila, presidente del Movimiento Nacional Sanmartiniano. Quiero a la vez señalar las adhesiones que han llegado, como el Centro Liceísta Militar Argentino, el Centro Patriota, la señora Silvia Garzábal, que está presente, de la Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo de Argentina. Y el señor Marco Antonio Miranda Valdés. Centro de Estudios Estratégicos también ha llegado a la Embajada del Perú. Voy a pedir, es una noche muy especial esta, ya que vamos a ofrecer todos nuestros pensamientos al más grande de los grandes, al general José de San Martín. Vamos a empezar entonando el himno. Pido, por favor, todos de pie, el himno nacional de nuestra hermana República del Perú.
A continuación, el dueño de casa, el comandante Troitiño, nos va a dedicar unas palabras. Bueno, primero quiero agradecerle al movimiento por haber elegido esta casa para llevar adelante la parte de la obra que están realizando. También agradecerle al señor embajador del Perú su presencia, lo mismo que a los agregados, a los diferentes agregados. Honran a este centro de oficiales de las Fuerzas Armadas. Y ahora quiero aprovechar los minutos que me concedieron para señalar dos o tres aspectos que considero sobresalientes en lo que ya es sobresaliente, tal cual la figura del general San Martín. Voy a empezar por el concepto de libertad. Bueno, entonces voy a empezar por el concepto de libertad. Nosotros pertenecemos al mundo occidental. El mundo occidental reconoce 4 pilares fundamentales sobre los que se sostiene. Esos pilares son la razón, que nos viene de los griegos, el derecho, que nos viene de los romanos, la religión con claras raíces judeo-cristianas y la libertad, un concepto que nos es innato a Occidente. La libertad que comienza a mejorar en su presentación en el mismo momento que Europa o los países europeos deciden en 1492 largarse hacia ese mar profundo que los va a llevar al descubrimiento de América precisamente en 1492. Esa libertad empieza con la incorporación de América a completarse, empieza a alcanzar su perfección. Creo que tendríamos, siguiendo las pautas del pensamiento del Libertador, preguntarnos y intentar responder si esa libertad alcanzó su cenit o todavía falta, si ha finalizado el camino que está recorriendo. Pero lo cierto es que hay una serie de jalones que nos llevan derecho a la mente de nuestro Libertador. Esto empieza en 1776 con la independencia de los Estados Unidos de América. Tiene otro jalón en 1789 con los sucesos ocurridos en Francia. 1806, 1807 con las invasiones inglesas. Y en 1810 con la manifestación de la primera Junta de Gobierno en Buenos Aires. ¿Qué hacía un irlandés mandando una flota en 1814, como el caso del almirante Brown? Primera flota que la arman con 7 buques, y de esos 7 buques voy a recordar los siguientes nombres: Sieber, Schmidt, Noder, Spiro. 4 de los 7 comandantes dejan su vida en el combate de Montevideo con el de Martín García. ¿Por qué? ¿Con qué fundamento? Simplemente porque eran enamorados del concepto de libertad que empezaba a florecer acá en América del Sur. Si esto pasaba con personas que no eran hijos de esta patria, pero que concurrían voluntariamente a servirle, ¿qué podemos pensar que pasaría con sus hijos? Y acá empiezo a hacer un rápido raconto de la vida del general San Martín. Nace en 1778, el 25 de febrero. A los 5 años de edad, su familia se traslada a España y allá marcha él.
Estudia en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga. A los 11 años entra al Regimiento de Murcia como cadete. Asciende a subteniente segundo a los 15 años, subteniente primero a los 16, ayudante segundo a los 22, capitán a los 24, teniente coronel a los 28 años. Asciende el 11 de agosto de 1808. Participa en 17 acciones de guerra. ¿Dónde cargó el general San Martín el concepto de libertad? Todos nosotros sabemos que este tipo de adquisiciones se realizan en dos instituciones que son básicas: la familia y la escuela. Antiguamente en esta querida Argentina se completaba el aprendizaje en el servicio militar. Hoy ya no tenemos el servicio militar, pero la familia y la escuela. A los 5 años San Martín se va a España. Por supuesto que su familia sigue trabajando y ahí puede tener algún abrevadero, probablemente tenga algún abrevadero. Y la escuela prácticamente es una escuela militar, y en la escuela militar puede haber habido otros criollos, y de hecho los hubo, con los cuales se intercambió y fue alimentando ese sentimiento de atracción que le hace, lo lleva derecho a su primer gran renunciamiento. Siendo teniente coronel a los 28 años, en el año 1808, deja absolutamente una carrera brillante y un futuro mejor todavía. Lo deja cuando se entera que está pasando en estos lugares el 25 de mayo de 1810. Y ese 25 de mayo de 1810 llega nuestro primer gobierno patrio y se ve enfrentado a dos grandes tipos de problemas. Uno, cómo incorporar al sueño de Buenos Aires a las otras ciudades feudales que estaban en la zona de influencia de Buenos Aires, o en los caminos hacia el Alto Perú, o hacia la Capitanía de Chile, hacia el Virreinato del Perú, hacia la Capitanía de Chile. Cómo incorporar a las ciudades feudales al sueño de Buenos Aires. Y el otro gran rubro que lo llena de objetivos a los patriotas de esa época es cómo relacionarse con un mundo donde existen tres potencias: España, Francia e Inglaterra, y que no tolera hechos como el que se había producido el 25 de mayo de 1810 acá, como no estuviera acompañado de algún muy buen motivo, porque la categoría de rebelde siempre va contra el status quo, que es lo que las potencias tratan de mantener. San Martín abandona su carrera el 6 de septiembre de 1811, está en Londres, y el 19 de enero de 1812 llega a Buenos Aires. Llega a Buenos Aires, por supuesto que siguiendo ese amor que había generado o que se generó en los lugares que no puedo identificar con claridad en su mente, y que lo llevan al sueño de la patria grande. Y acá quiero indicarles que aparece otro tipo de idea que se le suma a la libertad, y es el pensamiento estratégico que caracterizó toda la vida de nuestro héroe. La mente del general San Martín no se agotaba en las fronteras, ni del virreinato, ni se agotaba en las fronteras de una supuesta patria nueva. La mente, geográficamente hablando, lo llevaba al sur de México, lo llevaba al Pacífico y lo llevaba al Atlántico. No tenía limitaciones. Les aseguro que hoy, en esta querida Argentina, no hay nadie que esté pensando con la apertura con la cual pensaba el Libertador y quienes lo acompañaban, los patriotas de aquella época. Les aseguro de que no es así. La mentalidad cortita que tenemos de 2 años, porque acá se piensa todo, lo máximo que se piensa en el tiempo es a 2 años o a 4 años en algunas circunstancias. Esos tiempos eran tiempos despreciados por nuestros patriotas. San Martín entonces da una idea del espacio cuando en Buenos Aires, el 19 de enero de 1812, él llega y se pone al servicio de su patria.
lo autorizan a crear el regimiento de graneros a caballo. El 16 de marzo de 1812 empieza con esta tarea. Está al año 3 de febrero de 1813 combatiendo en San Lorenzo. Después lo designan al Ejército del Norte, al cual llega el 17 de enero de 1814. Ahí puede comprobar, en el lugar de la escena, que por ahí no se podía ir al norte, por ahí no se podía ir al Perú, como tampoco por ahí se podía venir del Perú sin consecuencias y llegar a Buenos Aires. Se podían crear las condiciones como para que el espacio fuera rígido para los movimientos hacia uno u otro lado. Tampoco ellos podían. Entonces concibe su obra maestra de llegar a Perú a través del Pacífico. Y para llegar a Perú a través del Pacífico, nada mejor que saltar desde Cuyo a Chile y de Chile hacer esa travesía. Pues bien, es designado gobernador de la Intendencia de Cuyo en 1814 y ahí entonces empieza a prepararse para lo que va a producir su gran mente militar. La independencia es el requisito previo y acá San Martín, acompañado por Pueyrredón fundamentalmente, da respuesta al segundo gran grupo de objetivos que persiguen nuestros patriotas. Había dicho yo cómo incorporar a las ciudades feudales al sueño de Buenos Aires, ese era un grupo. La respuesta fue dada por la incorporación militarmente de esas ciudades al sueño. Y el segundo gran grupo de objetivos era cómo relacionarse con un mundo donde había tres potencias. San Martín decía, declaremos la independencia. Porque si nosotros declaramos la independencia de España, automáticamente vamos a tener la adhesión de Francia y de Inglaterra. Y esto nos va a posibilitar el pasaje marítimo hacia el Perú, a través del Pacífico. El cruce de los Andes, el 12 de enero de 1817, nos muestra en la mente del Libertador el tiempo-oportunidad, esperando la independencia. El tiempo-ritmo se ve perfectamente reflejado en la batalla de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. El tiempo-oportunidad también está presente en la expedición al Perú. El tiempo-secuencia también aparece en la mente con la expedición al Perú. En el desembarco en Paracas, el 8 de septiembre de 1820, aparece nuevamente un concepto de espacio. Ahí utiliza lo que más tarde utilizarían todas las operaciones anfibias. Una amenaza al litoral marítimo de una determinada nación aferra efectivos importantes militares a lo largo de todo el litoral y eso permite golpear donde más conviene. La independencia del Perú el 28 de julio de 1821. La entrevista de Guayaquil el 27 de julio de 1822 nos muestra otra vez en el tiempo oportunidad a nuestro héroe, esta vez renunciando, porque interpreta que no hay lugar para los dos grandes hombres de América y dos hombres, uno se estorbarían uno con respecto al otro. Esto lo hace al año de estar gobernando Perú prácticamente y después de la entrevista de Guayaquil se dirige a Mendoza. De Mendoza va a El Habre y en 1829 hace un intento de regresar a su querida patria, no desembarcando a pesar de que el general Lavalle le ofrece la gobernación de Buenos Aires porque no quiere participar en las luchas intestinas de nuestra patria. Bueno, vuelve a Europa, vive cerca de París, después de Hamburgo. Recibe las visitas de Alberdi y Sarmiento que categorizan toda una línea de pensamiento de los patriotas de aquella época en la Argentina. En su testamento le asigna al general Rosas su sable, por la forma en que defendió la soberanía nacional, con lo cual está mostrando en estos hechos que para San Martín no hay unos y otros, sino que son todos. San Martín no habla de yo, de tú, de él, sino que habla del nosotros argentino, a pesar de que en él está la patria grande, también habla de nosotros
los sudamericanos o la gente de América del Sur. Quiero por último, y aprovecho esta circunstancia muy particular que estoy ante los hermanos peruanos, decirles de que de todos los títulos que San Martín recibió en su carrera, el que privilegió siempre, el que siempre mencionaba en primer orden, fue de generalísimo del Ejército de Perú. Muchísimas gracias, querido amigo. Está el uso de la palabra, señor embajador. Muchas gracias. Buenas noches. Señor contraalmirante, presidente de la CAFA, señor presidente de la Asociación Sanmartiniana, señor presidente, contraalmirante, presidente de la CAFA, señor presidente y miembros de la directiva de la Asociación Sanmartiniana, distinguidos invitados. En realidad, hace unos momentos conversaba el contraalmirante sobre la necesidad de, en nuestros países en general, de rescatar los valores que las generaciones últimas van perdiendo poco a poco, los valores históricos que nos legaron nuestros prohombres, sea el caso en Argentina o en el Perú. Y en ese sentido, instituciones como esta son las que fomentan ese tipo de valores. E instituciones como estas son también las que fomentan la investigación, más que a la historia, hacia la historiografía. Yo he querido esta noche revelarle algunos datos que he ido descubriendo un poco en las lecturas, que si bien es cierto no son descubrimientos originales, obviamente sí ordenan el pensamiento en torno a San Martín y el Perú. ¿Por qué digo esto? Porque el general don José de San Martín es para el Perú un sentimiento colectivo. Es una expresión patriótica que se evidencia en el fervor que las calles de Lima sintieron con motivo de la gesta y de la proclamación de la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. El Perú y Argentina son países hermanos, que duda cabe, no solo por San Martín, no solo por la campaña de la independencia de ambos países que llevara a cabo el Libertador, sino mucho antes, 4000 años antes, como recientemente lo sostuvo la destacada historiadora argentina Sofía Owick en una disertación sobre la vinculación cultural de ambos países en el norte argentino, es decir, de Perú y Argentina. Ella menciona que la zona del sur andino peruano y el noreste argentino constituyen una unidad no solo geográfica, sino también cultural y simbólica. Le pido disculpas si estoy influido de una gripe fuerte que a veces los medicamentos me hacen sudar. Le decía que ella menciona que la zona del sur andino peruano y el norte argentino constituyen una unidad no solo geográfica, sino también cultural y simbólica. Recurriendo a investigaciones históricas y antropológicas, puso de relieve aspectos que constituyen una herencia cultural común, que se expresa desde el tema religioso, la cosmovisión, las expresiones lingüísticas y hasta la forma de entender el poder y el contacto con la naturaleza. La doctora Owick resaltó en aquella disertación que las demarcaciones políticas territoriales de hoy no expresan las profundas vinculaciones de los procesos sociales impulsados por los pueblos, sino que son anteriores a estos. Por ello no es casual que la independencia del Perú, que en ella haya habido también personajes indígenas que destacar, quizá a veces, muchas veces ignorados por la historia, pero yo quiero resaltar que también hubo una participación importante indígena en la gesta emancipadora. El más célebre de ellos es sin duda Túpac Amaru y posteriormente el
cacique de Huarochirí, Ignacio Quispe Ninavilca, quien se convirtió en el líder de las guerrillas, cuyo modelo de ataque militar en la región de la Sierra de Lima se implementó en la campaña del general Juan Antonio Álvarez de Arenales. Quispe Ninavilca, en expresión de la historiadora peruana Scarlett Ofeland Godoy, supo combinar su papel de líder étnico con el de hacendado, lo que le permitió alternar al mismo tiempo con indígenas, en su condición de cacique, y con los mestizos y negros, en su condición de caudillo. Por ello se le permitió formar un regimiento con el nombre de Valientes de Huarochirí, a sus propias expensas, sin que le costara nada al Estado, reclutando a su propia tropa, armándola, uniformándola y manteniendo. Es una participación indígena notable de un cacique peruano que sin duda apoyó mucho la gesta y la campaña libertadora, sobre todo en los Andes del Perú. Pero en la idea de la independencia americana también es de mencionar la relación entre San Martín y sus amigos y correligionarios en esta gesta. Don Bernardo O'Higgins y don Bernardo de Torretal, quienes compartieron su educación en el Real Convictorio de San Carlos de Lima, colegio mayor creado a finales de la colonia y que subsistió hasta las primeras décadas del Perú republicano, ya sin el título, por supuesto, de real. El Convictorio de San Carlos, que fue en realidad la primera sede de la Universidad de San Marcos, la primera de América, más antigua, el Convictorio de San Carlos desempeñó un importante papel en las luchas ideológicas de su tiempo. Sin embargo, ambos amigos de San Martín, O'Higgins y Torretal, tenían diferencias fundamentales. O'Higgins, enviado en 1794 a continuar sus estudios en Londres, entró en contacto con su mentor político, el venezolano Francisco de Miranda, el único latinoamericano cuyo nombre aparece en el Arco del Triunfo en París, y se involucró en la formación de la logia masónica Lautaro, con el fin último de luchar por la independencia de la América Española, siguiendo el modelo de la Revolución estadounidense. Mientras tanto, Torretal tuvo un entrenamiento mucho más discreto y mantuvo más bien su cercanía a la península, donde permaneció 4 años durante la monarquía absolutista de Fernando VII. Sin embargo, Torretal, cuando desempeñaba el cargo de intendente de Trujillo, Perú, proclamó la independencia del norte del país en 1820 y en agosto de 1823 fue proclamado presidente de la República por el Congreso peruano. El doctor Pablo Ottenberg, otro distinguido investigador argentino del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en su obra sobre las relaciones entre Perú y Argentina en torno a la figura del general José de San Martín, dicho sea de paso, obra publicada en idioma francés, se refiere al libertador no como un prócer o como un héroe, sino como un político que necesitaba legitimar el nuevo poder en construcción en la naciente República Peruana. Para ello, sostiene Ottenberg, San Martín se vio en la necesidad no sólo de establecer ciertos emblemas como el escudo o la bandera, sino en negociar con las élites aristocráticas limeñas el régimen que debería inicialmente instalarse en el Perú, en su afán de no poner en riesgo el proceso independentista, buscando más bien atraer a estas élites a la causa de la independencia. Entonces no hubo inicialmente un rompimiento brusco con el llamado establishment, sino inteligentemente hubo la construcción de un ambiente propicio hacia
de la independencia como idea vital de esos años. La política simbólica de San Martín es anterior a su entrada a Lima, pues el desembarco de Paracas el 10 de septiembre de 1820 se dio bajo el convencimiento de que la lucha en el Perú no era una lucha como las otras, no era una guerra de conquista y de gloria, sino una guerra enteramente de opinión. ¿De qué le serviría a San Martín su ingreso a Lima si la opinión pública de sus habitantes le era hostil? Esta guerra de opinión representa un elemento central tanto de la estrategia militar del general como de su proyecto político. Esta línea persuasiva se refleja desde su primer acto político en su arribo a Pisco. Así, el 21 de octubre de 1820, un decreto provisorio de San Martín instituía la primera bandera y el primer escudo, y un texto oficial en el que textualmente se instaba a que conservar los símbolos que representan el largo periodo de opresión era incompatible con la independencia del Perú. Hubo entonces un cambio de actitud que vino desde arriba, impuesta verticalmente hacia la sociedad para ir ganando adeptos a la causa de la independencia. Para el historiador peruano del siglo XX, Mariano Felipe Pasoldán, resalto esto porque siempre nos han enseñado desde la escuela las glorias militares, obviamente de San Martín. Y ya cuando llegamos a los textos nos enteramos que también hay un importante San Martín político que fue la clave de alguna manera de su victoria en la independencia de Argentina, de Perú, de Chile. Para el historiador peruano del siglo XIX, Mariano Felipe Pasoldán, la bandera roja y blanca con escudo al centro, formado por una corona de laureles y al interior un sol surgiendo detrás de unas montañas escarpadas que descendían hacia un mar calmo, no eran diseños tomados al azar, sino que representaban una simbología particular. El blanco de la bandera era el color de las tropas del Río de la Plata y el rojo de las tropas de Chile, asociadas a las dos, con lo cual San Martín rendía homenaje a la expedición libertadora. La peruana Natalia Macluf recientemente pudo verificar que el Ejército Unido no había utilizado el blasón rojo y blanco antes de 1820, fecha en que el batallón Numancia se pasa al campo patriota. El mar calmo en el escudo representó el deseo de paz que debía reinar después de la independencia en las relaciones del nuevo Estado peruano con el resto del mundo, o bien la ruta marítima de la expedición libertadora. Las cimas son sugestivas a la geografía del Perú y la corona de laureles simboliza la victoria y la gloria de acuerdo a la tradición clásica. En cuanto al sol, este aparece como un símbolo que representa la regeneración política, el inicio de una nueva era. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el gobierno argentino dan y han dado permanentes muestras del interés que tienen en fortalecer sus vínculos con las expresiones culturales y las comunidades de inmigrantes en América Latina, y en rescatar la diversidad latinoamericana del pueblo argentino, en contraposición a la acostumbrada mirada hacia el continente europeo que ha servido históricamente como referencia cultural a la identidad de este país. El concepto de la patria grande, bien lo ha dicho el almirante, es un concepto anterior a nuestros tiempos actuales, un concepto que viene incluso de San Martín, de Bolívar, si se quiere, y esa implementación
cooperación se lleva a cabo día a día en la política exterior que realiza Argentina con los países hermanos, como el Perú. La importancia cultural de la inmigración peruana en Argentina, en el marco de la búsqueda de una patria grande, ha puesto en marcha una política orientada a buscar el reconocimiento y puesta en valor de los elementos culturales propios de la región. Y en estos elementos culturales, basados en una historia común, la figura del general José Francisco de San Martín y Matorras ocupa un lugar destacadísimo. Saludo la iniciativa del Movimiento Sanmartiniano Nacional, que con motivo de celebrar la amistad sanmartiniana argentino-peruana, lleva a cabo esta actividad que ahondará más aún la profunda amistad sanmartiniana entre Argentina y el Perú. Y felicito esta magnífica iniciativa de haber constituido una institución que servirá como acicate a la memoria y al recuerdo de nuestro libertador. Muchas gracias. Vamos a tener ahora el honor de escuchar a la doctora Minotti, secretaria general del Instituto Sanmartiniano Nacional, presidenta del Instituto Browniano y secretaria también del Instituto Bolivariano de la Historia. Da el uso de la palabra a la doctora. Señor embajador de la República de Perú en la República Argentina, señor presidente del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, señores representantes de la órbita militar peruana en la Argentina, representantes de instituciones patrióticas, invitados especiales, amigos, amigas. Tengo el honor de traer a esta tribuna la representación de 3 institutos que honran a 3 personalidades americanas que lucharon por la independencia de esta tierra y cuyo nombre ha trascendido las fronteras continentales. El padre de nuestra patria, José de San Martín, el padre de la patria en el mar, el irlandés que consideró a esta patria adoptiva como su gran patria, Guillermo Brown, y Simón Bolívar, al que denominamos el Libertador, porque para él este título era el más grande y el más honroso que podía recibir el orgullo humano. Y felicito, por lo tanto, a los organizadores o a los representantes del movimiento sanmartiniano por esta iniciativa que une tanto a los pueblos de América. En este encuentro peruano-argentino recordamos a José de San Martín, figura que por los tiempos de los tiempos fue, es y será el modelo para la ciudadanía, el guerrero de intrepidez prodigiosa que rápidamente concibe y ejecuta, el gobernante, ejemplo de rectitud civil y austeras virtudes republicanas, el hombre de probidad moral que sirvió a una causa superior, la independencia de su patria y de América. Su vida, su obra y su pensamiento constituyen una cantera inagotable de inspiración para pueblos y gobernantes. Planteados sumariamente los objetivos de esta reunión, nada más oportuno que volver nuestra mirada hacia aquella gran figura que fue Víctor Aya de la Torre, para quien la historia no es tan solo recuerdo de acucioso y detallado, catalogable e inerte, sino expresión inteligente y creadora,
es devenir. Por eso agregaba, la historia es inseparable de la política. Y así como Cicerón decía que la historia es la madre, ¿cierto?, de un conocimiento, la madre de una formación científica, efectivamente ella con sus planteos y ante el menoscabo o desconocimiento de normas seculares en este mundo cambiante que replantea principios asumidos hasta el presente, debemos enfocar los actos de José de San Martín no solamente como militar, sino como jefe de Estado. Y en este sentido es el tema que desarrollaré ahora, y el estudio de la acción de San Martín como jefe de Estado la haré a través de la prensa, que ha sido considerada con justicia como una de las disciplinas auxiliares de la historia, puesto que ayuda al investigador y al hombre común a comprender los procesos contemporáneos, pasando a ser parte de su propia conciencia nacional. Como conductor de ejércitos y como gobernante, San Martín sostuvo la importancia de la prensa para fortalecer la comunicación con el pueblo e informar sobre los emprendimientos y convicciones. Por ello, consciente de esa función de la imprenta, en el decreto del Superior Gobierno Protectoral Delegado del Perú, dado a conocer en Lima el 13 de octubre de 1821, reseñó con claridad su misión como fuerza creadora de la libertad. Desde que se inventó el arte libertador de la imprenta, decía, ha experimentado el orden social una revolución benéfica, pues desarrollándose los talentos y saliendo el genio de la oscuridad que frecuentemente le envolvía, no solo han acrecentado la civilización de los pueblos y reformado muchos y grandes abusos, sino que han influido asombrosamente en el destino mismo de las naciones y de los gobiernos. Esta idea aparece como un hilo conductor en toda su campaña, desde la organización de su ejército en Mendoza, pues lo primero que trató fue de llevar una imprenta con él para comunicar las acciones desarrolladas. En Chile lo mismo y en Lima, porque con los boletines de sus victorias difundía los principios de la Revolución Argentina que los soldados llevaban en la punta de sus bayonetas, como expresó Bartolomé Mitre. Es que San Martín reconoció la función multiplicadora de la prensa para generar las medidas apropiadas, situándolas dentro de un mosaico ideológico y para contraatacar los falsos mensajes difundidos por los realistas, cuya credibilidad podía engendrar situaciones negativas. De allí el poder de la prensa, difundir la verdad ante todo y poner en evidencia lo que es falso. Al Boletín del Ejército Unido Libertador del Perú, órgano oficial de las fuerzas sanmartinianas, le sucedió la Gaceta de Gobierno de Lima Independiente, en cuyas páginas se condensan la actuación pública, las medidas oficiales del gobierno, las ideas políticas, institucionales, económicas y sociales durante la actividad oficial de San Martín, desde su arribo al Perú, desde su nombramiento como protector y generalísimo del Ejército del Perú, hasta su retiro voluntario y definitivo. Es decir, desde su primer número del 16 de julio de 1821 hasta el número 22 de septiembre de 1822. Desde la asunción del mando hasta la renuncia posterior a la reunión de Guayaquil, como muy bien lo indicó el señor embajador. La Gaceta constituye un extraordinario material informativo que refleja el estado general, tanto político como socioeconómico, no solo del Perú, sino de otros países, en especial los americanos, que enfrentaban encrucijadas similares. Sintetizaremos su contenido
a través del análisis de diversas cuestiones llevadas a cabo por San Martín en su año de gobierno en Perú. Como político, San Martín poseía las 4 virtudes que debe tener el hombre público según el pensamiento aristotélico: ética, honradez, humildad y patriotismo. No tuvo más ambición que la de merecer el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos, como manifestaba don José de San Martín. Reproduce la Gaceta los documentos que nos permiten puntualizar su genio político militar. Entre ellos, el decreto del 5 de agosto de 1821, reiterando que, por imperio de las circunstancias, se hallaba revestido del poder para promover la felicidad del pueblo peruano, decía. Una parte muy considerable de sus deseos se había ya realizado, pero la obra quedaría incompleta y mi corazón poco satisfecho, decía, si yo no afianzase para siempre la seguridad y la prosperidad futura de los habitantes de esa región. La adopción del reglamento provisional sobre normas de gobierno, administración y organización de los territorios y la abolición de la Constitución de España son expresión del programa político de gobierno. Efectivamente, los movimientos de 1810 todos actuaron bajo una esfera constitucionalista, con reglamentos, con estatutos, con constituciones. Y cuando en España se dicta la Constitución de Cádiz de 1812, la famosa PEPA, esas ideas liberales entran también a América. Se respetan y tratan de plasmarse muchos de esos principios en nuestras propias constituciones. Cuando la Revolución de Río 1820 en España, se toman nuevamente las ideas liberales. Pero cuando Fernando VII niega esos derechos al pueblo español, San Martín entonces también declara abolida toda constitución de España porque no respetaba las libertades de los pueblos. En el curso de ese proceso histórico se dictaminó la igualdad social y la supresión de los privilegios y títulos de nobleza. Esta disposición condecía con el decreto que declaraba abolido un servicio personal vigente desde siglos en Perú. En adelante, señalaba el decreto del 27 de agosto de 1821, no se denominarán los aborígenes indios o naturales. Ellos son hijos y ciudadanos del Perú y con el nombre de peruanos deben ser conocidos. El 4 de octubre, que ustedes ven que todo se reitera, agosto, septiembre, octubre, medida tras medida. El 4 de octubre el protector puso en vigencia un extenso y esclarecedor decreto sobre ciudadanía y reciprocidad de derechos entre peruanos y ciudadanos de otros estados independientes. Se adelantó a muchas de las normas del derecho internacional. Su consigna de liberar y no esclavizar llevó a San Martín a disponer normas en materia penal, la libertad de vientres y la abolición de la pena de azotes. Él en 1813 estaba en nuestro territorio, la Asamblea del año 13 había dictado esas medidas y por lo tanto, gozoso, las llevó también al Perú. Pero asimismo, desde el punto de vista humanitario, dictó una medida muy, pero muy importante con la que muchas veces estamos en deuda, la periódica visita de las autoridades a las cárceles. Bregó por la integridad administrativa en todas las áreas, porque recompensar la virtud y el patriotismo y castigar el vicio y la sedición en donde quiera que se encuentren, decía, será la norma que reglará mis acciones.
Un riguroso análisis de la realidad le permitió implementar una política educativa para fortalecer las instituciones. Al intuir la evolución que debía producirse en la sociedad, San Martín asumió la responsabilidad que emanaba del mandato delegado en su persona y consideró que los gobiernos no deben cuidar solamente que se multipliquen las escuelas públicas, sino establecer en ellas el método más fácil y sencillo de enseñanza que, generalizándose por su naturaleza, produzca un completo aprovechamiento y se economice el tiempo necesario para la adquisición de otros conocimientos. Consideraba el efecto que sin educación no hay sociedad. Los hombres que carecen de ella pueden muy bien vivir reunidos, pero sin conocer la extensión de los deberes y derechos que los ligan, en cuya reciprocidad consiste su bienestar. Coincidía con aquel pensamiento de Moreno, que decía que si no se derroca la tiranía, el pueblo cambiará de tiranos sin desconocer ese régimen. De modo que era necesario, por medio de la educación, cambiar totalmente las estructuras. Para asegurar los fines de la educación, promovió el acceso a las escuelas gratuitas de primeras letras a niños y niñas por encima de vetustas clases sociales, al tiempo que preanunciaba la creación de la escuela normal o instituto nacional. Efectivamente abrió las puertas también de la escuela normal a todo ciudadano o ciudadana que quisiera estudiar allí, es decir, hombre o mujer, para que pudiese enseñar como correspondía y por medio ya de planes concretos, porque hasta ese momento se imponía el método castellano. Un alumno preparado por el maestro enseñaba al resto de alumnos, que se impuso desde Venezuela hasta el sur. Nosotros también tuvimos el método castellano hasta que pudimos contar con los docentes suficientes. Eso es lo que ansiaba San Martín al establecer la escuela normal. Esas palabras de San Martín sirvieron de estímulo a los redactores de la Gaceta, que tuvieron la satisfacción de anunciar la apertura de la Biblioteca Nacional del Perú. El protector del Perú, escribió, ha sido el primero que ha cedido la librería clásica que trajo. Esperamos que estos ejemplos sean imitados por los demás ciudadanos amantes del bien público. Las disposiciones para arreglar la prohibición de hacer trabajar a los criados en los días de fiesta, de fumar en el teatro y de admitir la entrada de libros obscenos, dieron oportunidad a la Gaceta para señalar la responsabilidad que cabía a los hombres de prensa en esa campaña emprendida con firme decisión por el gobierno de San Martín en defensa de la moral de la población. Sus reformas procuraron propagar los principios conservadores de los derechos públicos y privados y dar el triunfo a las leyes y a la tolerancia. Difundir y acrecentar esta obra gubernativa de San Martín en el Perú, en la primera gama de sus confesiones, es obligación de quienes ejercen los poderes del Estado. Esto en cuanto a San Martín político, para seguir con el principio que decía ya de la Torre, ¿no es cierto?, que la historia está ligada con la política y nosotros hacer historia lo mencionamos hacia San Martín. Pero también San Martín se dedicó a la organización militar y naval, dio proclamas, barcos patrióticos y se ocupó de los símbolos patrios. Para el escritor y poeta Dardo Cunio, San Martín es sobre todo, y ya lo había sido y siempre lo será, el soldado de las nuevas repúblicas. Es por ello que entre las disposiciones en el orden militar figuran la creación de la Legión Peruana de la Guardia, el escalafón militar y la organización de la Marina del Perú con su reglamento constitutivo por decreto del 6 de octubre de 1821. Para afirmar en la población el sentimiento patriótico, dispuso solemnes ceremonias para que se
el deseo de que el pueblo valorara como suyo el esfuerzo realizado por el Ejército Libertador, llamó a concurso para que se escribiera la letra y la música de la que sería Marcha Nacional del Perú. Ustedes ven como toda esta serie de medidas identifica a los pueblos de América, porque aquí también las fuimos tomando paulatinamente desde el 10, el 11, el 12, el 13. San Martín, desde que el 28 de julio actúa ya un Estado independiente, en el 21, hasta un año después de la conferencia de Guayaquil, en julio del 22, y cuando en septiembre entrega ya el poder al soberano Congreso, va realizando y poniendo en vigencia todas esas medidas. El 21 de octubre, coincidiendo con el espíritu que había inspirado a Manuel Belgrano, gran amigo de San Martín, se admiraban mutuamente, aquel izamiento de la bandera y el uso de la escarapela en las barrancas del río Paraná, San Martín creó la bandera y el escudo y escarapela nacionales, por cuanto es incompatible con la independencia del Perú, decía, la conservación de los símbolos que recuerdan el dilatado tiempo de la opresión. Para recompensar a todos los hombres beneméritos, a los guerreros libertadores, a quienes brindaban sus esfuerzos en bien de la patria, en esto a quienes brindaban sus esfuerzos en bien de la patria, recordamos cómo San Martín reconoció la tarea de la mujer en la acción independentista y la Orden del Sol le fue entregada a Rosa Campuzano y a Manuela Sáenz por la tarea desarrollada para lograr que en Numancia pasase completamente a la fuerza de San Martín y además también para educar al pueblo. A la Orden del Sol siguió la ejemplarizante fundación de la Sociedad Patriótica de Lima, cuyo objeto era discutir las cuestiones que directa o indirectamente influían sobre el bien público, sin otra restricción que la de no atacar las leyes fundamentales del país. Y ahí vemos la gran colaboración de Bernardo de Monteagudo con San Martín en esta tarea. Recordaríamos que aquí Monteagudo también actuó en nuestra sociedad patriótica. Con esta medida sentó las bases del reconocimiento de la libertad de expresión, principio rector con vigencia ejemplar en cualquier época. El organigrama planificado por San Martín pudo concretarse merced a que su genio político-militar le permitió elaborar un plan continental inédito en América, con una concepción anfibia, tierra-mar, a la que se refirió el almirante Trujillo, que al unir las acciones terrestres con las marítimas lograron la realización del objetivo planteado, la independencia del Perú, que se convirtió en el epicentro de su rotunda declaración: mi país es toda América. Ignorar la proyección de su ideario es cegar las fuentes mismas de nuestro patrimonio espiritual y del ideario sanmartiniano de unión y mutuo conocimiento entre los pueblos, porque, como bien manifestó Thomas Carlyle en su obra Los Héroes, lo realizado por el hombre aquí abajo es en el fondo la historia de los grandes hombres que entre nosotros laboraron. Modelaron la vida general grandes capitanes, ejemplos vivos y creadores de vasto sentido de cuanto la masa humana procuró alcanzar o llevar a cabo. Su historia, para decirlo claro, es el alma de la historia del mundo entero. Y así es efectivamente la figura, el alma, la presencia siempre eterna en la obra de don José de San Martín, nuestro padre de la patria y generalísimo y protector del Perú. Nada. Muchísimas gracias, doctor.
Francisco Vila. Así que los invito a pasar a tomar un cafecito. Excelentísimo señor embajador del Perú, José Luis Pérez Anchizaró, señores miembros de la Asociación Sanmartiniana Nacional, señores miembros de las Fuerzas Armadas del Perú, respetables personas que han sido invitadas para el día de hoy. El tema que voy a abordar es un tema poco explorado, pero tal vez sea el núcleo central de lo que hoy suelo llamarlo como el dogma libertario de San Martín. Esta simbología, esta mística, él no fue el que la hizo por su propia voluntad. Él no recibió maestros, instructores de nadie, él recibió solamente instrucción militar. Él era español por naturaleza. Sin embargo, ¿qué fue lo que encendió esa llama libertaria? Si uno burguetea tal vez en ciertas modalidades de nuestro general, sabemos que era un gran lector, leía mucho en francés. Uno de los libros que dejó en el Perú, de la biblioteca de él, tenía algunos escritos sobre Robespierre, en las cuales Robespierre decía que los despotismos aman la ignorancia, pero las democracias aman la educación. Eso llamó la atención, ¿no? Lo que él leía y lo que subrayaba, porque siempre San Martín escribía todos sus libros a los costados. Y eso sirvió también para ver cómo al final de su vida la memoria le fallaba y tenía en algunos capítulos fechas equivocadas. Pero si hablamos de la mística sanmartiniana, lo que nos llama la atención es que la mística que él inscribió con ese pragmatismo de su historia nos lleva a pensar de que es una ciencia de la devoción que él hizo por la libertad, por la justicia, por la razón. Y estos elementos los vamos a encontrar en los discursos que él meticulosamente cuidaba. Entonces nos trasladamos a que si uno habla de la mística, lo que él fue tal vez un proceso de deidificación de la leyenda al mito, pero eso ocasionó una serie de inconvenientes en su vida, pero a él no le importó, porque si bien tenía enemigos fuera de sí, había enemigos dentro de él. Por eso lo evaluamos en no solamente por lo que él luchó, sino contra qué luchó. Él luchó contra enfermedades como la que tenía, una gastritis, una úlcera en el píloro. Tenía asma. Aparte de eso, padecía de algunas afecciones psicosomáticas, las grandes cefaleas, los grandes cólicos, adentro de su vida, ¿no? Y por fuera, el amor a la libertad, que sigue siendo un misterio para la historia, porque cuando uno lee a los historiadores, generalmente entiendo que hay cierta insolencia para investigarlo. Se ha tratado de investigar la genética, los genos biológicos. Y entonces allí también, por mi especialidad, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, también incursiono con mucho respeto en la vida en general. Hay un autor que habló que no era hijo de sus padres. En fin, no hay ninguna prueba, solo sospechas, y debemos seguir los dictámenes cuando se estudia la historia. Debe haber mucho respeto. El mismo Cervantes, cuando toca el tema, dice: historia émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, aviso de lo presente,
advertencia de lo porvenir. Entonces la historia debe estudiarse en dos líneas, en historia de la cultura y filosofía de la historia. Ahí es donde nos podemos introducir en el alma sanmartiniana y ver cuando él desde muy niño se fue. Él ha tenido una formación estrictamente española. ¿Cuándo dejó ideológicamente de ser español y militar español? Si hurgueteamos un poco más, hay dos cosas que llaman la atención, que no se ha escrito mucho sobre eso. Cuando él estuvo en Madrid, si recordamos nosotros, después de la muerte de Túpac Amaru y toda la familia, el único que no fue muerto fue Fernando, el hijo menor, y lo enviaron preso, y antes de llegar a Ceuta, a Orán, estuvo en Madrid muchos años, donde murió. San Martín por esas épocas estuvo ahí. Pero ¿quién fue Fernando Túpac Amaru? En el momento en que a Fernando, que veía le habían matado a la madre, se acerca el verdugo para cortarle la lengua a Túpac Amaru. Le clavaban un pinche en la lengua, le tiraban la lengua y la cortaban. Antes de que eso ocurriera, Túpac Amaru se lo dijo en castellano y en quechua: volveré y seré millones. Esa frase la copiaron incluso políticos y se le han dado la autoría de ellos. Fue de Túpac Amaru, 1781. Cuando él conoce la historia y lo conoce a Fernando, estuvo muy poco tiempo con él, pero el que mejor puede haberlo instruido fue Juan Bautista Túpac Amaru, que es una historia fascinante de dolor, de supervivencia, de fortaleza de una raza indómita. Juan Bautista estuvo preso en Melilla, en Orán, en Ceuta. Vivió más de 40 años preso y ahí envejeció. Después de 1812, la Corte de Cádiz, que entra en crisis el gobierno dictatorial de los reyes de España, huye, fuga, y viene Juan Bautista Túpac Amaru a la Argentina, y allí nadie sabía quién era, y él hizo todo lo posible para llegar al presidente, que era Bernardino Rivadavia. Le creyó Bernardino Rivadavia. Vivió en la calle Piedras y le dio una asistencia más o menos de 48 pesos fuertes por mes. Falleció 2 años después. Está enterrado acá. Creo que la historia y nosotros, los peruanos, señor embajador, tenemos una deuda con Juan Bautista Túpac Amaru. Ahí está el genio, esa raza victoriosa. San Martín habló con él. Y para mí, un alma tan sensible, que ya venía genéticamente como un designio providencial para toda la obra que hizo, es muy probable que esos 2 capítulos hayan encendido la mecha libertaria en él. Cuando San Martín llega a la Argentina, fue acusado, fue envidiado, él no hizo caso a nadie. Por eso, la suprema virtud, lo incomparable de su abnegación, la fuerza suprema de sus convicciones, hizo de que él nunca fuera ambicioso a nada. Las pruebas las tenemos en distintos capítulos, porque él sabía salir de los atolladeros. En Mendoza, cuando vio que su tropa generalmente era muy afecta a los vinos de España, ¿no? Los vinos de Montilla, nuestro general un día le puso las botellas vacías, le puso el vino mendocino y lo dio a su tropa. Todos admiraron, qué hermoso vino, el vino español. Le dijo: no, señores, ustedes se equivocan, es el vino mendocino. Tenía esas cosas. Incluso en otro momento se acerca un capitán y pide hablar con él. Dice: yo no quiero hablar con el general San Martín, quiero hablar con el señor José de San Martín. Y avisan al general, el general dice: bueno, ¿qué pasa? Y le dice:
dice: señor San Martín, vengo a confesarle un gran drama. Yo tenía los sueldos para pagar a la tropa y tengo un vicio, lo he jugado y lo he perdido. San Martín le dice: bueno, el señor San Martín le va a pagar la plata y usted la devolverá. Y por favor que no se entere el general porque lo va a fusilar. Si uno mira el ingenio, él encaraba las situaciones. La mejor para mí es la que pasó en Chancay, ¿no? Chancay está el libro ahí. En Chancay, cuando él llega, después de Ancón, pasa por Huacho, Chancay, hasta llegar a Huaura, le dicen los patriotas: y acá había un cura, el padre Zapata. El padre Zapata, en todas las homilías de los domingos, decía: ¿pero qué se cree ese San Martín? Tendría que llamarse Martín nada más. ¿De dónde es San? San por lo que tiene con su colombroño de Martín Lutero. No, ese está excomulgado, todas las cosas que decían los españoles. Cuando llega San Martín, lo llama el padre Zapata y le dice: con que señor Godo, usted ya ha sacado una sílaba a mi apellido. Y el gallego empezó a temblar. Entonces le dijo: no lo voy a fusilar ahora, pero sí lo voy a fusilar en cuanto usted me desobedezca. Usted a partir de ahora no será más el padre Zapata, va a ser el padre Pata. Y a partir de ese momento, todas las defunciones, casamientos y todo están en los libros de Chancay, el padre Pata. Que después vino Bolívar y le dio el uso y abuso, ¿no? Pero miren usted lo ingenioso que fue muchas veces criticado cuando él dijo: no hay que atacar. Hay que recordar, las fuerzas realistas tenían 22.000 hombres con artillería y caballería y grandes armas. Él tenía 5.800. Aparte de eso, la tropa chilena estaba muy enferma, no estaba en condiciones. Fue cuando recurre y pide los auxilios a San Martín, a Bolívar. Y cuando viaja a Guayaquil, recibe algunas sorpresas que también supo salir. Creo que fue la sorpresa estratégica más genial de nuestro general. Él, por ejemplo, apenas llega, sintió que Bolívar lo hizo esperar 2 horas. Y apenas se encontraron, y después del abrazo, Bolívar le da la primera buena nueva y le dice que Guayaquil había sido integrada a la Gran Colombia y San Martín había reclamado para el Perú Guayaquil, Tumbes, Jaén y Maynas. Ese hecho ocasionó guerras con el Ecuador muchos años después, más de 100 años, siguió hasta hace poco, hasta el 93 y 95, que se firmó un tratado. O sea, de que San Martín, cuando le dice a Tomás Guido: me tengo que ir del Perú, acá no cabemos Bolívar y yo. Él sabía que su permanencia iba a ocasionar más daños. Eso lo dijo inmediatamente que regresó de la entrevista de Guayaquil en 1922, y el 20 de septiembre del 22 se presenta ante la Asamblea Constituyente y le dice a los peruanos: acá tienen la Constitución Nacional que los representa a ustedes. No se aparten de ella, respétenla y Dios los acompañará. Si se alejan, la anarquía los devorará. Así fue. Al día siguiente partió y comienzan los primeros estragos de su ausencia. Y llegó a Santiago de Chile. Cuando llega a Santiago de Chile, oye que estaban por derrocarlo, a él lo acusaron de ladrón. Su mujer estaba en Buenos Aires agonizando, tenía tuberculosis. San Martín, con lo incomparable de ese temple de acero que tenía su espíritu, afrontó todo. En una de las cartas que le escribe al general Orbegoso, después de pasar vicisitudes económicas, su vocación, la vocación por la educación,
le dice de que le había tocado elegir entre 2 hoteles de tercera clase en Bélgica. Estaba con su hija, lo consultó con ella y dijo: elegimos entre los 2 hoteles uno que daba desayuno y el otro que no daba desayuno pero prestaba el diario. Se quedó en el que prestaba el diario. Posteriormente las necesidades fueron muy grandes. Él, como un gran estoicismo, llega a sobrellevar esa vida por muchos años. Estaba con su hija, habían nacido sus nietas y su yerno al cárcel, hasta que el general Orbegoso le da un subsidio que no era todo lo que le adeudaban. Con ese poco de dinero parece ser que compra Gran Burro, pero en la boleta de compra y venta parte del pago fue hecha en monedas y lo otro fue hecho en especies. Según lo que dijo Balcarce cuando dio la noticia de la muerte de San Martín y le escribe a Castilla, dice que esa casa fue comprada con plata y oro que le había mandado el general. Quiere decir que en ese crisol sagrado, donde él fue depositando lo mejor de sus virtudes, parece ser que la humanidad no reconoció lo que él entregó. Por eso también creo que los 3 países que él libertó le debemos pedir perdón. Y de allí que creo también que hay 2 poesías con las cuales siempre que hablo de San Martín asoman a mi mente. La de Francisco Bernardes dice: que su sepulcro nos convoque mientras el mundo de los hombres tenga guías, y que hasta el fin haya un incendio bajo el silencio paternal de sus cenizas. Y la de Andrade, que es el grito de guerra, que dice: no morirá tu nombre, ni dejará de resonar tu grito de batalla, mientras haya en los Andes una roca y un cóndor en su cúspide bravía. Por eso hoy, señores, que me toca hablar de la mística y la simbología de lo que él ha escrito, quisiera hacer algunas comparaciones de la ingratitud de los pueblos. San Martín ha sido olvidado y en los lugares que iban ocupando los que lo empujaban al olvido, ha sido ocupado por fuerzas extrañas, siniestras. Por eso opino, ¿no?, con todo el respeto, de que la Argentina se desargentinizó paulatinamente, como fue borrándose la imagen de San Martín. Con mucho dolor he visto bailar el himno nacional argentino por políticos. Se ponen una camiseta con figuras que nada tienen que ver con la argentinidad. De San Martín no hay nada. Entonces, creo que esta parte de pedirle disculpas, los soldados sanmartinianos que han estado presentes en la hermandad argentino-peruana, no debemos olvidar el 7 de junio en el Peñón de Arica. Ese peñón estuvo representado por Roque Salpeña y Indalecio Gómez. 14 argentinos pelearon al lado de Perú. Eran soldados sanmartinianos. Hasta el caballo de Alfonso Ugarte era argentino. Pasaron los años y nos encontramos en Malvinas. También fue otro juramento, otro acercamiento, otra comunión de ideales que seguirán sellando conforme nosotros, que debemos considerarnos soldados sanmartinianos, no tenemos otra cosa que darle las gracias y decirle muchas gracias, mi general, y del saludo que él acostumbraba hacer.
de pie y a la orden en general. ¡Que viva la hermandad argentina! Para el cierre de este homenaje y de esta celebración de confraternidad sanmartiniana, argentina-peruana, peruana-argentina, y para cerrar definitivamente los lazos de hermandad que bien hablaba nuestro querido amigo el doctor Jorge Pineda Alvarado, en las palabras de cierre el señor presidente del Movimiento Sanmartiniano Nacional, Francisco Guida. Buenas noches. Primero quiero saludar y agradecer la presencia del señor embajador de la República Hermana del Perú. Quiero agradecer también la presencia de todos los agregados militares. Quiero agradecer también la presencia del dueño de casa, con el cual ya me une una hermosa amistad. Quiero agradecer también la presencia de todos ustedes y quiero agradecer también a todos aquellos que me han permitido y han colaborado al lado mío para que yo pudiera llevar adelante este movimiento sanmartiniano nacional. Y los voy a nombrar, porque están acá presentes. El señor Carlos Alberto Espín, el señor Fernando Castro Pintos, la señora Alba Marina Soria, la señora Flavia Babasori, la señora Mirta Castillo, la señora Ana María Castro y algunos más que ya se han retirado y no están presentes en este momento. Bueno, señoras y señores asistentes a este acto de exaltación de la amistad argentino-peruana, al preguntarme por qué soy sanmartiniano, he hallado una respuesta que deseo compartir con ustedes. Soy sanmartiniano porque me siento obligado a agradecer de alguna forma a nuestro libertador el legado insuperable de haber nacido en un país libre, como expresar mi agradecimiento a tamaña gesta gracias a su sacrificio personal, a sus dotes militares y a su intachable línea de conducta. Después de analizar cómo se ha valorado su condición de libertador de América y el olvido en que ha caído su figura monumental en este tiempo de desencuentros. No he hallado mejor forma de hacerlo que empeñarme en objetivos patrióticos y no arrinconarme en el cómodo refugio del elogio. Como nadie puede igualarlo en la trascendencia de sus logros, he creído que los argentinos debemos difundir y exaltar su obra para que la luz de su personalidad oriente el accionar de nuevas generaciones, estrechamente ligadas al futuro de la patria. Y para lograrlo, he concluido que no existe otro medio que seguir el consejo de sus máximas y el ejemplo de su trayectoria. Ello me llevó a fundar, hacia fines del año 2010, el Movimiento Sanmartiniano Nacional, en perfecta sintonía con el deseo de agradecerle al Libertador de América el atributo invalorable de la nacionalidad. Esencialmente humilde, jamás se advirtúa en sus actitudes una muestra de soberbia.
si lo distinguió una irrenunciable vocación de servicio, su respeto por las ideas republicanas que aseguran el ejercicio del derecho a la libertad con responsabilidad, obligan a seguir ese camino diseñado en el marco de valores éticos y morales que nos conducirán a perfeccionarnos como nación. Es la réplica obligada de todo buen argentino a los vanos intentos de ciertos grupos que en sus desvíos ideológicos pretenden imponer algunos ídolos de terracota para hallar una falsa disculpa a sus atropellos. Nosotros nos sentimos soldados de la paz para velar por el futuro de su herencia, porque la guerra ya la hicieron sus soldados, para darnos la libertad y porque el enemigo no es el que está en la trinchera de enfrente, sino en la guerra misma. Por lo que significa para nuestra vida como nación y poseer una clara visión del país que queremos, con la idea indisoluble de hacer de nuestra gente buenos ciudadanos, siguiendo la guía de sus pensamientos, les pido, me acompañen junto a quienes ya lo hicieron para hacer realidad el engrandecimiento de la patria, aportando su cuota desinteresada de trabajo para institucionalizar el movimiento sanmartiniano nacional. Este movimiento hallará motivo de realización y orgullo en la calidad humana de quienes se incorporen a sus filas, como lo han hecho nuestros hermanos peruanos, a quienes agradeceremos eternamente sus actos de solidaridad en momentos difíciles de nuestra historia contemporánea. Aquí estamos con la firme convicción de preservar la vigencia de las instituciones republicanas, sobre la base de la división de poderes independientes, el respeto por las normas de la Constitución y los objetivos que se establecen en su preámbulo, única forma de asegurar la vigencia de la justicia, para crear el clima de paz y armonía que distingue a los países que desarrollan interpretando las inquietudes de su pueblo. Por ello, seremos extremadamente severos y exigentes a la hora de seleccionar a nuestros adherentes. Quienes aspiren a formar parte de este movimiento deberán reunir antecedentes inobjetables a lo largo de su vida y una clara concepción republicana. Apreciamos sus propuestas y toda colaboración en el marco de sus estrictas normas de organización y reglamentos de gestión. Será bienvenida y motivo suficiente para vivir esa inigualable sensación que va de nuestro espíritu cuando expresarnos con orgullo: soy argentino y sanmartiniano. Gracias por vuestra presencia y ¡viva la patria! Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Con estas últimas palabras damos por finalizado este acto de conmemoración, celebración al general San Martín y los lazos de confraternidad con nuestro querido hermano pueblo peruano. Muchísimas gracias a todos, señor embajador, señores miembros de la embajada, muchísimas gracias, muy buenas noches.